Salve María, queridos participantes del apostolado del oratorio en Ecuador. Con mucha alegría nos encontramos este jueves 5 de octubre, mes del Santo Rosario. Qué mes bonito para reunirnos y recordar que la Virgen nos llama a evangelizar, a ser apóstoles del Rosario, a luchar cada vez más para que ella sea amada. Vamos a pedir la gracia de cada uno, en cada una de nuestras ciudades, parroquias, incendiarlas de amor a la Santísima Virgen. Con mucha alegría me reúno, por tanto, en este mes de octubre con cada uno de ustedes y también me alegra que cada vez más estén participando una cantidad mayor de familias, de personas, ¿no? En la última reunión tuvimos mucha asistencia, mucha participación. Como saben, queda siempre en el canal y pueden verlo después si no pueden en el horario convenido. Pero de cualquier manera estamos rezando por cada uno de ustedes, de sus intenciones, ¿no? Vamos a tener ahora el primer sábado de mes, que con mucha alegría he visto que ya en varias ciudades los oratorios, las coordinadoras, apóstoles de familias se están organizando para que en una parroquia determinada en cada ciudad se realice esta devoción tan querida por Nuestra Señora, tan pedida y tan benéfica para nuestras almas, ¿no? Como explicábamos en un vídeo anterior, Nuestra Señora prometió a aquellos que colocasen en práctica esta devoción de la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, asistirles con todas las gracias necesarias para su salvación en el momento de la muerte, ¿no? Ese último momento de nuestra vida. Entonces, hoy que vamos a aprender, vamos a conocer más sobre los orígenes del apostolado del oratorio, cómo nació esta idea en el alma de Monseñor Ronclá, cómo él quiso atender el pedido del Papa San Juan Pablo II, ¿no? Cuando él inauguró el nuevo milenio, este nuevo milenio en el cual estamos ya en el año 24 de este nuevo milenio, y cómo nosotros tenemos que ver con mucha esperanza el futuro y siempre contar con el auxilio de Nuestra Señora. Fue uno de los promotores del apostolado del oratorio, en concreto don Ronald Heras en Loja, que nos sugirió este tema y me pareció muy buena idea, así que vamos a adentrarnos en este maravilloso panorama, pero vamos a rezar antes a la Santísima Virgen un Ave María. Aprovecho también de saludar a todos los que están conectados ahí en el chat. La hermana del chat va respondiendo, saludando a todos, y vamos a rezar entonces para que Nuestra Señora nos acompañe en esta transmisión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Aprovecho también de invitarles para que se suscriban al canal del Apostolado del Oratorio Ecuador, para que todas las familias que participan de este apostolado también se suscriban, y bueno, también para que formen parte de la comunidad del Apostolado del Oratorio de WhatsApp, ¿no? Ya hemos crecido muchísimo y eso ha favorecido también que estemos más comunicados, más unidos, pero no nos durmamos a los laureles, sigamos invitando, estimulando para que todas las familias que participan de este apostolado formen parte de esta comunidad, cada uno dividido en sus respectivos grupos, diócesis. ¿Está bien? Entonces, claro, ¿cómo fue que surgió el apostolado del oratorio? Es impresionante que el Papa San Juan Pablo II, el 8 de octubre del año 2000, él
consagró el milenio, ese milenio que estamos viviendo. Claro, milenio son 1000 años, es segundo milenio de la era cristiana. Lo consagró a la Santísima Virgen. Y él decía unas palabras muy bonitas, decía: Madre, tal como el apóstol Juan, queremos recibirte en nuestra casa para aprender de ti a conformarnos con tu Hijo. Es decir, la Virgen Santísima es la que nos enseña a que nuestro corazón se vaya transformando según el corazón de Jesús. Y queremos, decía el Papa, como el apóstol Juan, claro, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y después de la resurrección, el apóstol Juan se llevó a la Virgen a su casa, ¿no? Ya después de la pasión tenía una casa en Nazaret, quiero decir en Jerusalén, y ahí el apóstol Juan llevó a la Santísima Virgen. Y después se la llevó a Éfeso y la acompañó hasta que la Virgen ascendió a los cielos. Entonces, recibir a la Virgen en nuestra casa, eso es lo que el Papa San Juan Pablo II nos invitaba para este nuevo milenio. Y él decía, esto lo recogió el Observatorio Romano en el 14 de febrero del año 96. Él decía: la Virgen María acompaña a cada uno de sus hijos con su presencia materna. A ella pido que visite como una peregrinatio Mariae, como peregrina de la fe, a todas y cada una de las diócesis, parroquias, comunidades eclesiales y familias de América, repitiendo a sus hijos lo que dijo en Caná: haced lo que Él os diga. Entonces, qué maravilla cómo un Papa mariano, ¿no? Él tenía justamente en su escudo totus tuos, que es aquella frase, ¿no?, de la consagración de San Luis María Guignon de Montfort a la Virgen como esclavo de amor. Él hizo esa consagración: todo tuyo. Entonces, eso es, por así decir, el acento de este nuevo milenio, un milenio mariano, en donde veremos el triunfo del Inmaculado Corazón de María, pero que tenemos que comenzar a construirlo, ¿no?, haciendo apostolado. ¿Por qué? Porque el demonio no descansa, el demonio está siempre intentando arrebatar las almas, llevarlas al infierno, apartarlas de la devoción a la Virgen, de la frecuencia de los sacramentos, de la fidelidad a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, los mandamientos. Entonces, ella necesita de nuestra participación, de nuestro apostolado. Y por eso, Monseñor Ronclá, nuestro fundador, cuando fue la aprobación pontificia de los heraldos del Evangelio, esto fueron miles de miembros de los heraldos, orden primera, orden segunda, que estaba todavía en formación, oficialmente todavía no estaba enteramente constituida. En esta época todavía no teníamos sacerdotes. Recién los primeros sacerdotes, entre ellos Monseñor Ronclá, se ordenaron en el año 2005. Éramos solo una asociación de laicos de vida consagrada, ¿no?, asociación privada internacional de fieles de derecho pontificio. Y después nacería propiamente las dos sociedades de vida apostólica, también de derecho pontificio, ya en el pontificado del Papa Benedicto XVI, que sería la masculina, donde forman parte los sacerdotes, ¿no?, Virgo Flos Carmeli, y la femenina, donde están las hermanas, que es Regina Virginum. Entonces, también, bueno, claro, tenemos la orden tercera, también forma parte de nuestra familia espiritual, y los oratorios, que es el apostolado laico dentro de los heraldos del Evangelio, que tiene tal vez más irradiación en todo el mundo. Entonces, en esa audiencia, el 28 de febrero del año 2001, cuando fue propiamente el decreto de elección como asociación privada de fieles internacional de derecho pontificio, los heraldos del Evangelio fue la primera asociación de derecho pontificio del nuevo milenio, la primera en ser aprobada.
¿no? Entonces el Papa les decía, nos decía, digamos, ¿no? Y bueno, y le decía también a usted, porque usted forma parte, le decía, anunciad valientemente por el mundo entero a Cristo nuestro Señor. Sed mensajeros del Evangelio por la intercesión del corazón inmaculado de María. Entonces, mire, les voy a mostrar aquí, tengo unas fotos. A ver, ¿dónde está esto? Esto justo cuando uno quiere que funcione. Ahí está. Entonces, la foto cuando fue la audiencia, ¿no? Con el Papa San Juan Pablo II, y cuando también le entregamos el oratorio, él bendijo la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, y que comenzó a peregrinar por todas, por todas las casas, por todas las teníamos otra foto, pero María. Bueno, entonces y precisamente ahí comenzó nuestro apostolado, ahí comenzó, el apostolado del oratorio propiamente. Entonces, Monseñor, él se imaginaba la siguiente situación, la siguiente escena. Él decía, imaginemos a la Sagrada Familia llegando a Belén. Entonces, la Sagrada Familia llegando a Belén no tenían posada. San José fue tocando una puerta de personas conocidas. Empezó, claro, por aquellos que eran más cercanos, aquellos que podrían dar una mejor atención a su esposa y al fruto del Espíritu Santo, del niño Jesús, que estaba gestándose en el seno virginal de María. Y entonces, entre tanto, él, con una sorpresa enorme, vio el rechazo de parte de aquellos que él más conocía, que eran parientes, conocidos, y San José, claro, no quería presentar ese fracaso a la Virgen porque sabía que la iba a entristecer. Y entonces él tocaba las puertas y decía, por favor, quiero pedirte posada porque mi esposa está embarazada, va a dar a luz y necesito un techo para que ella pueda estar bien atendida. Y con dureza de corazón le iban cerrando una puerta tras otra. Y San José, en determinado momento, en una esquina, sin que la Virgen se diese cuenta, comienza a llorar y dice, no encuentro nada, no encuentro posada para mi esposa, para que nazca el niño Jesús. Y se recuerda de la gruta que, como nos dice Monseñor Rom en el libro de María Santísima, era la gruta de la castidad, de la pureza. Era donde él se refugiaba en medio de las persecuciones de algunos primos que eran malos, que eran impuros, que querían perderlo, querían hacer que pecase. Y ahí nace el niño Jesús, en una gruta. Esa escena que Monseñor Rom imaginaba es la que se da también con nuestro apostolado, el apostolado del oratorio. ¿Cuál es la intención del apostolado del oratorio? Es que vayamos llamando a las puertas. Es un apostolado misionero. Claro, es normal que comencemos por los que más conocemos, en fin, por los que más tienen tal vez una cierta ya predisposición para recibir a la Virgen. Es normal, debemos incluso comenzar por ellos. Pero también es un apostolado misionero, es decir, vamos tocando a la puerta de un vecino que no conocemos. Claro, el apostolado idealmente debe tener un cierto orden, digamos, territorial, es decir, debe dirigirse primero a los más cercanos. ¿Por qué? Porque después el coordinador, el apóstol de esas familias, y es bueno mencionar esto, que el coordinador, claro, es el que se encarga de ir animando la peregrinación del oratorio casa por casa, ¿no? Pero también es un apóstol,
Porque en algunas familias, justamente porque es un apostolado misionero, son familias que no saben rezar, son familias que lamentablemente a veces no van a la parroquia, no frecuentan los sacramentos, están apartados de la vida de la iglesia, pero que nosotros tenemos que ir calentando esos corazones. Es la Virgen la que va a ir calentando esas almas, ¿no? Veremos después algunos testimonios en ese sentido. Y entonces ahí, tocando a la puerta, es San José, es la Virgen que llama a ese hogar. ¿Para qué? Para que penetrando Nuestra Señora en ese hogar, nazca el niño Jesús, nazca la gracia, nazca el amor a Nuestra Señora, el amor a la Iglesia, la unión con nuestro Señor Jesucristo a través de la vida que nos transmite justamente los sacramentos, que es la vida divina, la vida de Dios que pasa a vivir en nuestras almas en el momento en que estamos en gracia de Dios, ¿no? Entonces, ese es el apostolado que nosotros estamos llamados a hacer cada uno. Y en este mes, ¿no?, de octubre, qué importante que nosotros nos esforcemos en hacer crecer este apostolado, que llegue a cada vez más hogares, participen más familias, que haya más oración, ¿no?, sobre todo el rezo del Santo Rosario, que después esos apóstoles de estas familias, estos coordinadores, a veces supervisor, ¿no?, que abarca a varios coordinadores, organicen en la parroquia, en fin, si no es posible la parroquia, por lo menos en la casa de uno de ellos, que hagan la oración, ¿no?, la meditación, el rezo del rosario, después participen. Esto, claro, lo hacemos el primer sábado de mes, pero si no tenemos una parroquia, bueno, el domingo vamos a misa, vamos a la parroquia, ¿no? Y participemos así de la vida de la gracia. Y también, claro, la confesión. La confesión puede ser también durante el mes, si no tenemos oportunidad de hacerla en ese fin de semana, en ese primer sábado o en el domingo, si no hay ninguna parroquia donde podamos ir a misa. O sea, la Virgen nos los pone muy fácil. Es solo tener un poco de atención, un poco de apetencia. Y entonces el coordinador, ¿no?, cuando va visitando los hogares, ya consigue, idealmente, ¿no?, 30 familias, para que cada día la Virgen esté en un hogar distinto. A veces una familia viaja, a veces una familia se cambia de casa, nos queda un lugar. Bueno, esa es la oportunidad para ir a tocar una puerta de un vecino, de una persona que tal vez no conocemos, ¿no?, o que tal vez hasta puede ser que antipaticemos un poco, pero la Virgen va abriendo los corazones, va también haciendo que nuestros corazones no estén llenos de rencor, sino que vayamos al encuentro de las almas para salvar a las almas, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, que conmemorábamos al inicio de este mes, el 1 de octubre, ella decía cómo es importante nosotros sufrir para salvar a las almas. Entonces, a veces nos toca caminar un poco más para llegar hasta un vecino o un familiar, una persona más lejana. Hagamos ese esfuerzo. Si la Virgen y San José fueron hasta Belén para que naciera ahí el Hijo de Dios, ¿no?, la ciudad de Belén, donde propiamente debería nacer, que sería por el linaje humano Rey de Israel, ¿cómo nosotros no nos vamos a desplazarnos un poco? ¿Cómo no vamos a sacrificarnos un poco? Y a partir de ese impulso que Monseñor Ronclá ha dado al oratorio, el apostolado del oratorio se ha extendido por todo el mundo. Ya son 68 países donde funciona el apostolado del oratorio, en los 5 continentes. ¿Saben cuántos oratorios hay en todo el mundo? 38.000 oratorios. La mayoría están en Brasil. En Brasil hay 23.000 oratorios. Después tenemos en el resto del mundo 15.000, principalmente en Portugal, en México, en Colombia, ¿no? Bueno, también aquí en Ecuador. Esos
38.000 oratorios visitan, por lo tanto, si tomamos en cuenta que cada oratorio reúne 30 hogares, ¿no? 1.140.000 hogares. Imagínense, 1.140.000 hogares que reciben a la Virgen, que han abierto su corazón a esa acción benéfica, maternal, llena de ternura de nuestra Madre. Y eso, claro, teniendo en cuenta que cada hogar, más o menos, según las estadísticas, representa 3,2 personas, alcanza a 3.648.000 personas. Entonces, todo fruto de ese impulso misionero que Monseñor Ronclá quiso dar a este apostolado y que se va extendiendo, pero queremos que se extienda mucho más. En Ecuador hay activos 291 oratorios, ¿no? En la provincia de Pichincha, ¿no? Quito y todas las demás alrededores, Guayas, Babahoyo, Ibarra, Cayambe, Sucumbíos, Loja, Cuenca, Azogues, Machala, Portoviejo, Santa Elena. Es bastante, pero queremos mucho más. El apostolado del oratorio tiene que crecer mucho más, visitando un total de 8.730 familias, que por tanto corresponde, con esta misma estadística, tomando en cuenta 3,2 personas por familia, casi 28.000 personas, 27.936. Pero evidentemente esto es solo el comienzo. Nosotros tenemos que crecer muchísimo más. Y entonces justamente Nuestra Señora quiere que nosotros seamos apóstoles. Y les voy a narrar algunos hechos, tenemos todavía un tiempo, les voy a narrar algunos hechos para que ustedes vayan viendo los milagros que Nuestra Señora va haciendo en las almas, ¿no? Milagros de conversión, milagros de curas, milagros de matrimonios que no podían tener hijos, milagros de personas que estaban apartadas de la fe. En fin, y en todo el mundo. Por ejemplo, esto es un relato que nos viene de Varsovia, ¿no? Que es la capital de Polonia. Es una señora que se llama María Stakurska, disculpe si no lo pronuncio muy bien, que desde el año 2009 coordina, ¿no? Uno de los grupos de oratorios ahí en Varsovia, la capital de Polonia. Bueno, en este sentido les comento que hay oratorios, por ejemplo en Loja, aquí en Quito, tenemos oratorios que están ya peregrinando desde hace más de 20 años. Comenzaron prácticamente en el año 2001, 2002, ¿no? Entonces llevan más de 20 años peregrinando ininterruptamente. Entonces, claro, en algunos casos la coordinadora ha tenido que pasar el bastón, pero en otros casos es la misma coordinadora que, llena de entusiasmo, de fe, continúa con este oratorio. Entonces, esta señora nos comenta, ¿no? Que ella, la parroquia, es una parroquia que son dos parroquias en una, entonces peregrina en 15 familias de una parroquia y en 15 familias de la otra, ¿no? Y decía, entre nosotros hay personas de todas las edades y estados, familias numerosas o solteros, matrimonios recién casados, matrimonios ya con muchos años, con hijos, con nietos, y hasta con un sacerdote que recibe la visita de la Virgen el día 30 de cada mes. La variedad y la distancia hacen con que seamos realmente como San José en Belén, porque nos movemos en peregrinaciones entre dos parroquias, alcanzando un número siempre mayor de fieles cada vez que encontramos personas nuevas que vienen al encuentro de María y de su Hijo. Ahora ella va a narrar una gracia impresionante que recibió un matrimonio. Desde el inicio del apostolado del oratorio, nacieron en nuestra comunidad 8 niños y varios de nuestros ancianos se tornaron abuelos. Un joven matrimonio, entre tanto, recibió una gracia especial. Después del nacimiento de su primogénito, no habían podido tener más hijos. Recibieron
recibiendo el oratorio en su casa, quedaron firmemente convencidos de que la presencia de la Madre de Dios los ayudaría. Y el resultado no se hizo esperar. La esposa en poco tiempo ya estaba esperando el segundo hijo. Y algunos meses después nacieron 2 gemelas. Hoy son 4 hermanos: Juan, Francisco, Úrsula María y Elena María. Entonces eso es impresionante. Eso me ocurrió una vez en Argentina, visitando un matrimonio que ya llevaban 8 años sin tener hijos y querían tener hijos, evidentemente. Y entonces fuimos con la imagen de la Virgen a visitarlos y les dijimos, bueno, ¿qué gracia quieren pedirle a la Santísima Virgen? Y ahí les dijeron, queremos, Padre, pedirle un hijo. Y entonces, bueno, vamos a rezar, etc. Y terminamos la peregrinación. Un año después había nacido una niña. Después pasó el tiempo, 4 años después, volvieron a recibir la visita de la Virgen. Y entonces, bueno, siempre en el rosario que se reza en conjunto con las familias, se pregunta, bueno, no sé si quieren pedir alguna gracia y tal. Y ahí le preguntaron a la niña, a ver, ¿qué gracias quiere pedirle a la Virgen? La niña ya tenía 4 años, ¿no? Y entonces dice, un hermanito. Y bueno, efectivamente, al poco tiempo, pasados, claro, evidentemente más de 9 meses, no sé si habría sido el año o algo por el estilo, nació el hermanito. Entonces, ¿qué fe tenemos que tener en que Nuestra Señora, así como ella es fecunda, llenando nuestras almas de gracia, de vida sobrenatural, ella también la fecunda los matrimonios con hijos, pero sobre todo con hijos santos, con hijos que sean sanos de cuerpo, sean sanos de alma. Después nos llega otro testimonio en Italia de la señora Rosella Morano, ¿no? Entonces, en fin, de la parroquia de Cristo Rey, ¿no? Entonces narra cómo fue la entrega de los oratorios, etcétera, ¿no? Bueno, ella más que nada cuenta así algunas gracias de fervor mariano. Pero de Portugal, este hecho es muy interesante. En la ciudad de Braganza, ¿no? Un sacerdote relata lo que ocurrió con el oratorio en su parroquia, ¿no? Habían 2 familias que estaban enemistadas, 2 familias que estaban peleadas una con la otra, pero así con un odio. A veces ocurre, ¿no? Que las personas, por alguna cosa, en fin, a veces más grave, pero a veces por una tontería, quedan con un rencor de uno del otro que, bueno, que son irreconciliables, no se hablan, tal. Entonces, en una parroquia, estaba en la parroquia, narra el párroco, por cerca ya hacía 6 años, y conocí 2 familias que recibían el oratorio y no se hablaban. De tal manera eran enemigas que si una salía a la calle, veía, se fijaba, ¿no? Espiaba por la ventana para ver si no se cruzaría con la otra familia, para no tener que saludarlo. La situación llegó a tal punto que cuando una de estas familias iba a dejar el oratorio a la casa de otra, porque claro, eso es el funcionamiento normal, o sea, algunas coordinadoras o apóstoles de familias, ellas mismas se encargan, ¿no?, de llevar el oratorio de una casa, al día siguiente lo toman, lo llevan a la otra casa. Está bien, pero eso idealmente lo debería hacer quien recibe el oratorio, ya se lo lleva a la siguiente familia y rezan una oración juntas cuando entra el oratorio en la casa, en fin, algún pequeño ceremonial, algún pequeño manifestación, ¿no?, de alegría porque la Virgen está llegando al otro hogar. Eso es lo normal, entonces que uno se lo vaya entregando a los otros. La coordinadora evidentemente va supervisando que eso vaya funcionando, pero lo normal es que ocurra de esta manera.
Pero entonces, cuando lo iba a dejar a la casa de la otra, en vez de tocar a la puerta y esperar a que abriesen, entrar, rezar una oración, como es la costumbre, dejaba el oratorio en la puerta, tocaba la puerta y salía corriendo para no tener que encontrarse con la otra familia. Entre tanto, cierto día, unos de los enemistados, ¿no?, comenzó a reflexionar y llegó a la conclusión de que lo que hacía con la otra familia era un absurdo, pues iba a entregar un oratorio de Nuestra Señora que pedía la paz del mundo, la conversión de los pecadores, etc. No era posible vivir así, enemistado con la otra familia. Era una completa contradicción entregar el oratorio y no perdonar a aquellos que nos ofenden, como dice el Padre Nuestro. Rezó, se tomó de coraje, ¿no?, de fuerza, de ánimo. Fue a la casa del vecino, tocó a la puerta y cuando la otra abrió, ¿cuál no fue el susto? Esa persona que antes era su enemiga estaba esperando con el oratorio en la mano y le dijo: vecina, hace tanto tiempo que no nos hablamos. Vivimos como enemigos y entre tanto recibimos en casa el oratorio. Estuve pensando y me di cuenta que estaba equivocada. Vivía en una contradicción, pues Nuestra Señora no quiere algo así. Le quiero pedir disculpas y rogar que reatemos nuestra amistad. A partir de entonces hicieron las paces y retomaron la antigua amistad. Y todo eso por intermedio de una gran gracia que les fue proporcionada por el apostolado del oratorio. Qué bonito. Entonces, cómo Nuestra Señora va haciendo que nuestros corazones, porque esas situaciones es cuando nuestros corazones están tomados por el orgullo, ¿no?, por el rencor, en fin, algo que es propio más del demonio, ¿no?, que de María Santísima. Ella, que es madre llena de humildad, ¿no?, la esclava del Señor, nos decía ella cuando el ángel San Gabriel la visitó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y como nos dice el Magnificat, ¿no?, Dios se fijó en la humildad de su esclava, por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, qué maravilla, ¿no? Cuando nosotros nos humillamos, somos exaltados. Cuando nuestro corazón se hace como semejante al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, ahí somos exaltados también, ¿no?, en medio de los sufrimientos, de las pruebas, pero somos realmente exaltados. Bueno, aquí tenemos otro caso que se da, miren dónde, en las Islas Mauricio, que está en África, ¿no?, en la costa africana, y pueden buscarla después en el mapa, ¿no?, para que vean que hasta dónde llega el apostolado del oratorio. Nos relata el matrimonio Merilin y Jean-Paul Pichy. Claro, deben ser islas que fueron colonizadas por Francia, ¿no? Por eso tienen así unos nombres así medio franceses. Entonces nos narra: después de que pasamos a recibir el oratorio, nuestra vida matrimonial cambió significativamente. Antes nosotros vivíamos momentos difíciles, mas gracias a los favores de la Santísima Virgen encontramos la fuerza y el coraje, la fortaleza y la perseverancia para superarlos. Hoy somos un matrimonio unido. Para mí, personalmente, la Virgen es más de que una simple madre. Yo le confío mis secretos. Ella me cura de mis males y me da un amor que jamás tuve antes. Después, claro, una conversión que nos narra una señora del apostolado del oratorio en Toronto, en Canadá, la señora Sofía Young.
Claro, debe ser, por el apellido, creo que deben ser vietnamitas. En Canadá hay muchos vietnamitas. Vietnamitas, claro, católicos, ¿no? Eh, la madre, ella relata un hecho muy impresionante ocurrido en una de las familias del grupo. Ella es, claro, una coordinadora, ¿no?, del apostolado del oratorio. No, perdón, es coreana, parroquia coreana de Toronto. Es una colonia coreana que hay en Toronto. La madre, nos narra, la madre y los hijos rezaban por la conversión del padre, que hacía 10 años estaba completamente apartado de los sacramentos y de la oración en familia. En el día en que recibieron el oratorio por la primera vez, el padre lo tomó en las manos, miró fijamente por algunos minutos la imagen de Nuestra Señora y dijo: hoy voy a rezar el rosario con ustedes. Y todas las veces que el oratorio venga a nuestra casa, haré lo mismo. La madre y los hijos lloraron de alegría delante de este cambio del corazón hacía tanto tiempo esperado. Entonces, mire qué bonito, ¿no? Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo hacer para que un alma se acerque a la fe, para que una persona se convierta. Llevemos al oratorio, a la casa de esta familia. Muchas coordinadoras a veces me dicen: padre, mire, yo tengo un día al mes libre porque no tengo todavía una familia. Entonces lo puedo llevar al hospital, lo puedo llevar a un ancianato. Claro, evidente, es un día misionero, ¿no? Que la apostolado, bueno, todos los días son misioneros, pero es un día especial de misión en que va a visitar una familia. No quiero decir, no va a visitar una familia, sino va a visitar un hospital, un orfanato, un ancianato, en fin, o a una persona que está enferma, que está agonizando, ¿no? ¿Cuánto apostolado podemos hacer con esta imagen peregrina de la Virgen, ¿no? esta capilla portátil tan bonita de Nuestra Señora? Después, también un hecho muy importante de África, también del Congo. Hay que tener en cuenta que hay lugares donde los heraldos del Evangelio, caballeros de la Virgen, no tenemos casa. Es decir, no hay una comunidad de la orden primera, de la orden segunda, ni siquiera hay tal vez miembros de la orden tercera, pero sí hay oratorios que están peregrinando, que están haciendo su apostolado. Y este es uno de estos casos, es en Congo, en África, ¿no? Que nos narra: la presencia de María trajo la calma a nuestra familia, ¿no? Nos narra, por casi 50 años, la población católica del Congo ha pasado por muchas vicisitudes. Al ser constituido ahí un grupo del apostolado del oratorio, asegura Pauline Nukumu, ¿no? Dice ella: nosotros podemos decir que si hace poco que hay más calma en nuestra provincia con relación a otras provincias. Es gracias a la presencia de la Virgen peregrina. Y nosotros queremos tener más oratorios para ayudarnos a dar a conocer el poder de nuestra Santísima Virgen María. Claro, la Virgen, nos narra, ¿no?, esta coordinadora ha ido trayendo paz a esa provincia, ¿no?, en el Congo. Hoy África está muy llena de matanzas, de persecuciones a cristianos, de islamistas que van persiguiendo a la iglesia. Bueno, así como en Lepanto fue Nuestra Señora del Rosario la que el Papa San Pío V invocó para derrotar a la escuadra musulmana, y Nuestra Señora se apareció en el cielo, ¿no? Narra las crónicas de los musulmanes, porque los cristianos no lo vieron, pero los musulmanes sí lo vieron. Ellos decían: una señora que estaba en el cielo y nos miraba con ira. Eso es lo que nos hizo retroceder. Incluso Nuestra Señora les tiraba arena a los ojos. En fin, ella combatió por los fieles
devotos del Santo Rosario, el Papa San Pío V. Esto fue en 1572, si mal no recuerdo, el día justamente, el 7 de octubre, Nuestra Señora del Rosario. Fue justamente dentro de 2 días. Vamos a celebrar, va a caer en primer sábado de mes, vamos a celebrar la victoria de Nuestra Señora del Rosario en Lepanto. Entonces, ¿cuántas regiones, por ejemplo, ciudades en Ecuador? Tengo ahora en mente, por ejemplo, Machala, donde tenemos una valiente, fervorosa supervisora que en poco tiempo ha ido creciendo el apostolado del oratorio. Son muchas, no hay manos para atender a tantas familias que piden recibir el oratorio, ¿no? Poco a poco va a ir creciendo también. Pero ella me decía: padre, yo estoy impresionada de ver cómo la gente quiere recibir a la Virgen. Y yo le decía: vea usted, en medio de tantas violencia como hay de tanta situación de inseguridad, la mejor protección es recibir a la Santísima Virgen. Ella va a ir calmando la situación, ella va a ir echando de lado, digamos, todos aquellos que producen estas matanzas, esta inseguridad, esta maldad. Entonces, tengamos esa confianza y seamos, por tanto, apóstoles del oratorio, ¿no? A ver, tenemos, yo creo, no sé si quieren que les narre algo más, ¿no? Algún hecho más, por lo menos, ¿sí? Esta es Valesca Trejos, que nos narra que su prima era coordinadora del oratorio. A ver. Bueno, mire, les voy a narrar un hecho de Cuenca. ¿Quieren saber un hecho de Cuenca? Es Betty Araujo de Durán, de Cuenca. Ella nos dice: el apostolado del oratorio es algo muy especial, pues con la presencia de María he experimentado mucha paz y el amor maternal de la Madre de Dios para todos aquellos que la reciben. Soy testigo de innumerables cambios de vida en diferentes personas y en muchas familias, como el despertar el amor a la Eucaristía, a los sacramentos, la recitación del Santo Rosario, una práctica que ha sido causa de muchos beneficios espirituales. Experiencias como la de unir las familias o de ver la cura espiritual de sus devotos son muy frecuentes. Bueno, ahí es un testimonio, ¿no?, de aquí de Ecuador. A ver, ¿qué otro testimonio les narro? Bueno, aquí dice: doy gracias al fundador de los Heraldos. Muchas veces el oratorio llega al hogar de forma inesperada, en un momento en que la familia más lo necesita. Eso es impresionante, que eso nos ha ocurrido una vez, por ejemplo, a una persona que estaba aquí en Ecuador. Llegamos a un hogar y que habíamos coordinado, ¿no?, la visita de la Virgen, y policía, la gente alterada. ¿Qué había ocurrido? El hijo de esta familia acababa de ser secuestrado y estábamos ahí llegamos, rezamos y al poco tiempo llaman por teléfono que el hijo había sido encontrado. Entonces, Nuestra Señora opera milagros. Tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Entonces, en un momento en que la familia más lo necesita. Es lo que asegura Lilibet Caruso en Houston, Texas, Estados Unidos. El oratorio, nos dice ella, no es solo una imagen. Su presencia se siente. Qué bonito, ¿no? Nuestra Señora como que se humaniza, o sea, como que toma vida, ¿no? Ella llega a nuestro hogar para solucionar nuestras dificultades diarias, pues va trabajando nuestra alma. Ella también necesita, qué bonito, que la ayudemos a aliviar su dolor por la espada que traspasa su corazón.
qué visión sobrenatural, ¿no?, de esta señora. En este comentario me parece muy bonito, porque claro, Nuestra Señora, ella está viva en cuerpo y alma, como nosotros. Claro, ella está asunta al cielo. Nuestros cuerpos, cuando nosotros muramos, nuestros cuerpos van a estar debajo de tierra, después van a resucitar, pero no, la Virgen María está viva en el cielo, fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Es un dogma de fe, uno de los 4 dogmas marianos. Entonces, cuando estamos recibiendo a su imagen, ella, que lo ve todo en el cielo, ¿no?, está viendo, ella está presente, ella está escuchando las oraciones que hacemos. Ella se siente consolada, porque la madre lo que más quiere es estar con sus hijos, que sus hijos le digan, madre mía, te quiero, ¿no? Cada Ave María que rezamos, una vez Monseñor Rom eso lo decía, ¿no? Cada Ave María es como una rosa que depositamos a los pies de la Santísima Virgen, por eso rosario. Entonces cuando decimos, madre mía, te amo, una vez, usted, madre que me escucha, si su hijo le dice, madre mía, te amo, ¿cómo queda su corazón? Queda conmovido. Pero si se lo dice no una vez, ni 2, ni 3, sino 50 veces, ¿no?, los 50 Ave Marías de un rosario, ¿cómo queda el corazón de la madre? Queda enternecido. Por eso ella queda consolada cada vez que la acogemos con amor en un hogar, rezamos el rosario, ¿no? Bueno, hacemos también la comunión reparadora, ¿no?, los primeros sábados de mes. Entonces, ella necesita que la ayudemos a aliviar su dolor por la espada que traspasa su corazón, por ver su Hijo crucificado por nuestros pecados. Las personas que tienen la maravillosa oportunidad de recibir el oratorio en sus casas sienten un cambio en sus hogares y en sus vidas. Cada hogar que visita es escogido por ella como una misión que reserva en su corazón. Doy gracias a los heraldos del Evangelio, en la persona de su fundador, Monseñor Rom Esconglamilio Cladías, por haberme permitido participar de este bello apostolado del oratorio para servir a nuestra Madre. Qué bonito, ¿no? Entonces nos dice, ¿no, Monseñor Rom? Todo coordinador del oratorio es como un florista, ¿no? Los que hacen los arreglos florales, ¿no?, que lleva una canasta llena de rosas y la distribuye para perfumar los hogares. En el cielo ella va a encontrar esas rosas delante de Dios. Entonces, qué pensamiento bonito, ¿no?, que cada vez que nosotros vamos a visitar un hogar, estamos distribuyendo esas rosas para que esas rosas después suban al cielo. Entonces, bueno, yo creo que estamos bien atendidos, ¿no?, con estos testimonios. Tendríamos mucho más. Incluso, si ustedes tienen algún testimonio, pueden transmitirlo, ¿no?, pueden hacernos llegar a través del email, ¿no?, que es oratorioecuador@gmail.com, ¿no?, o pueden también a través de la coordinadora, de la supervisora, enviar el relato, y con mucho gusto, con mucha alegría, podemos ir comentándolo, ¿no? Vamos comentando esto en las reuniones de formación que tenemos, en las noticias, en fin, vamos de esta manera haciendo un apostolado cada vez más fructífero. Pero antes de finalizar, tenía, eso sí, una sorpresa. El padre Mauricio Galarza, con la ayuda de una fervorosa apóstol, ¿no?, del oratorio de aquí de Quito, han preparado un vídeo, ¿sí?, un vídeo muy bonito que más o menos resume, pero con imágenes, con música y con algunos datos también, todo este apostolado. Entonces yo quería invitarlos para que juntos veamos este vídeo, ¿no?, y de esta manera vayamos creciendo más en el amor a la Virgen, pero sobre todo en este apostolado. Vamos a ver si yo consigo.
María Santísima es la Reina de los corazones. Qué bueno sería si esta Reina y Madre nuestra pudiese visitar los hogares de sus hijos y pudiésemos aclamarla diciendo: María, Reina de los corazones, tú eres quien nos lleva a Jesús. Esta aspiración estaba en el alma de Monseñor João Clá Díaz, fundador de los Heraldos del Evangelio, que, siguiendo la espiritualidad de la devoción a la Eucaristía, a María Santísima y al Papado, instituyó el apostolado del oratorio María, Reina de los Corazones, con el fin de que miles de familias reciban la bendición de la Santa Madre de Dios en sus hogares. ¿Y qué intención tenía Monseñor João Clá al instituir este apostolado? Su intención era que en los días difíciles en los cuales vivimos, cuando la alegría y esperanzas son generalmente raras y las tristezas, aflicciones e inseguridad nos cercan casi constantemente, deseaba él que la visita de la Virgen Santísima trajese paz y aliento a los hogares de sus hijos. Pues María, Reina de los Corazones, es quien nos lleva a Jesús, el Príncipe de la Paz. ¿Cómo funciona el apostolado del oratorio de los Heraldos del Evangelio? Se trata de una pequeña capilla portátil en forma de cuadro con la imagen del Inmaculado Corazón de María coronada. ¿Cómo son las visitas del oratorio a las familias? Explicado sencillamente, cada oratorio visita un grupo de 30 familias que son orientadas por un coordinador o una coordinadora. Los coordinadores se encargan de promover y agendar la visita de la Santa Madre de Dios a los hogares de sus hijos en el transcurso de un mes, repitiéndose este recorrido en los meses siguientes. La familia reunida recibe a la Reina de los Corazones, Madre amorosa, y rezan en conjunto el Santo Rosario y leen, si es posible, un trecho del Evangelio o alguna otra lectura espiritual. Lo más importante es que en la casa visitada estén todos unidos, juntos al corazón de María, congregados como iglesia doméstica, que es la familia, pues María, que vivió en familia, ha venido a visitar a los suyos y ellos la reciben con alegría. Son incontables los testimonios que dan fe de las gracias recibidas en estas visitas. El crecimiento de este apostolado se ha debido al maternal consuelo que experimentan y las gracias que reciben las familias que acogen al oratorio, de aquella que es la medianera universal de todas las gracias, por el apoyo de fervorosos obispos y sacerdotes y por el incansable esfuerzo de los coordinadores de los oratorios. Deseamos que cada día más familias se beneficien de este apostolado. Queremos más oratorios circulando en el seno de más familias, que ellas se junten a otros miles de hijos e hijas de María, que en familia, en sus hogares, honren y veneren a la Virgen María. Deseamos que esta evangelización aproxime a muchas familias a sus parroquias y a la práctica religiosa, al rezo del Santo Rosario, que promuevan o participen en la devoción reparadora de los primeros sábados de mes pedida por Nuestra Señora en Fátima, o también cuando los coordinadores reúnan los miembros del apostolado del oratorio en una parroquia u otro lugar para rezar, escuchar charlas, intercambiar experiencias, estar juntos y alabar a Nuestra Señora. Porque María, Reina de los Corazones, es quien nos lleva a Jesús. El deseo de Monseñor João Clá de expandir la visita de los oratorios es una realidad,
una semilla que trae afirmación. María, Reina de los Corazones, es quien nos lleva a Jesús. Fue plantada en tierra fértil, fue regada por la gracia y germinó, creció, dio frutos, se expandió y va a continuar creciendo porque los que recibieron a la Madre también la llevaron para otros lugares del mundo. Es verdad, el oratorio peregrina hoy en 68 países de los 5 continentes, con un total de 38,000 oratorios, que visitan, por lo tanto, a 1.140.000 hogares. Eso es mucho, es un apostolado fructífero, pero para Nuestra Señora deseamos mucho más. Queremos una expansión mayor, más almas conducidas a Jesús por María. Elevemos entonces nuestra mirada a los cielos y recemos juntos una oración compuesta por Monseñor John Cla y que rezan habitualmente los miembros del apostolado del oratorio. Oh María Santísima, día vendrá en que la eternidad me separará del tiempo. En ese momento estaré golpeando vuestra puerta. Acordaos, Virgen Santísima, de que cuando vos golpeaste mi puerta, yo no solamente la abrí, mas la abrí de par en par para que vuestro oratorio entrase en mi casa. Dadme entonces la gracia de encontrar no solo las puertas de la eternidad abiertas, mas también vuestros brazos, para que me reciban en el convivio con vuestro divino Hijo. Amén. Bueno, yo creo que les ha gustado, ¿no? Ahí pueden comentar qué les pareció este vídeo, pero en todo caso lo vamos a dejar en el canal después por el chat, ¿no? De la comunidad del apostolado del oratorio. Les voy a enviar el enlace, ¿no? Para que puedan también verlo directamente, compartirlo. Y en fin, es un vídeo cortito, pero que es muy sustancioso, que nos da un resumen muy bueno. Y también qué linda esa oración final, ¿no? Que así como esta oración que compuso Monseñor Rom, que dice, así como nosotros abrimos nuestros corazones, pero lo abrimos así, de par en par, para recibir a María en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia. Así ella nos va a abrir las puertas del cielo. Entonces, con esta fe, con este entusiasmo, vamos a partir en este mes de octubre a honrar a Nuestra Señora, extendiendo este apostolado por muchas más familias, por muchas más ciudades. En fin, vamos, que Ecuador, como decía San Luis María Griñón de Montfort, el reino de María será el reino donde las almas respirarán a María. Entonces, que Ecuador respire a María Santísima, ¿no? Este año que viene conmemoramos la consagración de Ecuador, el 150 años de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Después también fue la consagración al Inmaculado Corazón de María. Qué bonito regalo podemos darle a Nuestra Señora y a su Divino Hijo, haciendo que este apostolado crezca. En esta intención vamos a rezar la salve a Nuestra Señora y les doy la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Salve María.